Ahí está. Bien, pues ya está grabando. Gracias a Dios por cada una de ustedes. Dios permita que estemos en un mismo sentir, en un mismo corazón. Dios permita que todos nosotros hoy le demos la gloria al Señor. Quiero compartir algo con ustedes, queridas hermanas, y para esto vamos a ir a la palabra. Dejen, les comparto. Amén. Ahí alcanzan a ver, queridas hermanas. Sí, ¿Sí? Bien, 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 bien. Vamos a ir al libro de Isaías, queridas hermanas. El profeta Isaías, si usted está notando las citas, es Isaías, el capítulo 59, queridas hermanas, y vamos a ir hacia el final del capítulo. Amén. Isaías 59, y vamos a leer el versículo 20 y 21. Es una promesa de redención de parte de Dios. ¿Cómo dice? Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dice Jehová. El espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Amén, queridas hermanas. Vamos a leer nuevamente el 20. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios, queridas hermanas? amén. 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 Bien, bien. ¿Qué está sucediendo aquí, queridas hermanas? Dios está permitiendo que cada uno de nosotros pueda estar en, en esta palabra, hermanas. Cada uno de nosotros está siendo bendecido porque no hay nada como que Dios esté escogiendo a sus hijos y les esté revelando el Evangelio. De verdad, no hay gracia mayor que esta, que Dios nos ha amado desde el principio y entonces cada uno de nosotros pueda ser verdaderamente eh, traído de donde andaba, traído de aquella vida que teníamos y cómo Dios verdaderamente cumple esta palabra que acabamos de leer. Dice ahí la palabra que leímos en Isaías. El Señor viene a Sión, viene a Jerusalén. El Señor viene a todos aquellos que se convirtieron de la maldad, pero está hablando de Jacob, del pueblo de Israel. El Señor viene a Jerusalén, el Señor viene a los que se convierten de la maldad y pone un pacto. Mi espíritu está sobre ti y habrá palabra. Yo puse palabra en tu boca y palabra en tus hijos y en los hijos de tus hijos. ¿Qué quiere decir? Que Dios le va a estar recordando al pueblo lo que él ha prometido desde un principio. Desde Génesis 3:15, queridas hermanas, ustedes saben la promesa de Dios. Pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te aplastará la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. Dios de verdad proveyó la solución para el hombre desde el primer momento. Tal cual pronto el hombre pecó, así mismo Dios dio la solución. Dios puso la solución, la simiente de la mujer. Ese que solamente es nacido de la mujer, vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente. Ese redentor es del cual nos habla Isaías en ese capítulo 59, verso 20. Ese redentor es el que viene a Jerusalén. Ese redentor viene a aquellos que se volvieron de la iniquidad. Dios está cumpliendo su palabra, la palabra que Él dio desde un principio. El mensaje principal de la Biblia, queridas hermanas, es Cristo, que Jesús es el Cristo. Esto es el centro de todo. Este es el eje por el cual Dios mueve todas las cosas.
Dios ha determinado en su corazón, con un propósito eterno, salvar al hombre, pero todo a través de Cristo. Entonces, esa promesa de Génesis 3:15 se va a estar confirmando, se va a estar verdaderamente aclarando a través de las épocas, a través de los tiempos, a través de los remanentes que Dios va usando para que el pueblo tenga cierto esto, tenga fe en ello, y una vez que Jesús venga, entonces le puedan conocer, le puedan identificar. Él es el Cristo, del cual nos hablan todas las escrituras. Él es el Cristo, el que había sido prometido. Él es el Cristo, el que viene a redimirnos precisamente. Es el Redentor que viene a Jerusalén, el Redentor prometido a Sion. Dios quiere, queridas hermanas, que esto sea una realidad en nuestras vidas. Que sepamos que el Redentor ha venido, que el Redentor está con nosotros, que hubo una palabra que dejó, una palabra que va a ser recordada, una palabra que es hablada por el Espíritu de Dios que está sobre sus hijos. Esta palabra, queridas hermanas, de Isaías 59, la retoma el apóstol Pablo. Y quiero compartirles esa parte. Vamos a ir a Romanos capítulo 11 y vean. Vamos a leer desde el 25. ¿Ya ven la pantalla, queridas hermanas? ¿Ya se ve la pantalla, hermanas? Sí. Amén. Bien, dice así el versículo 25. Estamos en la carta de los Romanos, capítulo 11, versículo 25. Entonces dice así, porque no quiero, hermanos, le estaba hablando Pablo a la iglesia en Roma, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios está obrando en la vida del apóstol Pablo y está escribiendo esto de parte de Dios. Pablo le escribe a la iglesia en Roma, Pablo le escribe a los gentiles y les dice, queridos hermanos, no sean arrogantes. Ustedes tienen que saber algo respecto de los judíos, algo respecto de este pueblo que Dios ha escogido. Hoy están endurecidos, sí, su corazón en parte está endurecido. Sin embargo, es por un tiempo, es para que primero entre la plenitud de los gentiles. Luego dice el versículo 26, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma, queridos hermanos, sí, hoy los judíos que tanto han perseguido el Evangelio, que tanto se han opuesto al Evangelio, un día, cuando la plenitud de los gentiles entre a salvación, entonces todos ellos serán salvos. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho, ha prometido que vendría a Sión el libertador. Esa visitación, queridas hermanas, del Cristo, que todo lo ha consumado en la cruz, será también una realidad en la vida del pueblo judío. Y entonces se ratificará el pacto. Yo quitaré sus pecados. En este momento les dice Pablo a la iglesia, son enemigos por el Evangelio, pero Dios los ha escogido porque Él ha amado. Él ha amado su propósito. Él ha amado a Abraham. Él ha amado a Isaac. Él ha amado a Jacob. Él ha amado a las 12 tribus, de cuales Dios levantó todo un pueblo. Ellos que hoy están enemistados por el Evangelio, Dios les había dado a sus padres, Dios les había dado a sus antecesores una promesa, y esa promesa será cumplida. Y vean lo que dice el versículo 29, queridas hermanas. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios cuando ha prometido algo, Dios cuando ha dado algo,
se mantiene en ello. La palabra de Dios nos enseña que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, de la misma manera, su carácter se mantiene, queridas hermanas. Si Dios es el mismo, si Dios es eterno, su bondad también la es, su fidelidad también lo es. Entonces, los dones, los regalos que Él da al ser humano, el llamamiento que Dios hace, cuando Él lo hace, entonces se mantiene, permanece. Por eso aquí dice Pablo, porque irrevocables son los dones. Esa salvación que Dios ha prometido desde Génesis 3:15 es un don, es un regalo, y eso se va a mantener. Y las promesas que Dios ha hecho en su palabra, eso se va a mantener, queridas hermanas. Y cuando Dios nos llama, también ese llamado va a permanecer, porque el que lo hace es Dios, y Él no es fluctuante, Él no es volátil, Él no tiene un carácter de hoy sí, mañana no. Dios permanece. Y lo que Él ejecuta, queridas hermanas, eso verdaderamente es cierto, eso es seguro, y en ello podemos descansar. Vean lo que dice el versículo 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Pablo está diciendo, sí, hubo un tiempo en el que Dios permitió que por la desobediencia de su pueblo escogido, Israel, entonces la promesa de salvación, el evangelio también fuera dado a los gentiles. Pero ahora, la misericordia que nosotros como gentiles hemos recibido de parte de Dios, también propiciará que ellos alcancen misericordia. Y dice el 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Y vean, queridos hermanos, cómo cierra Pablo este capítulo de Romanos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y lo más importante de todo esto, queridas hermanas, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios está ejecutando su plan eterno, queridas hermanas. Su sabiduría no se puede contar, su sabiduría no se puede contemplar en su magnitud para nosotros como seres finitos, para seres limitados que somos. Su sabiduría excede todo conocimiento. Sus designios, queridas hermanas, dice la palabra que son superiores, que sus caminos, sus pensamientos son elevados, más que los nuestros. Dios ha permitido, queridas hermanas, que tanto un pueblo como a otro, judíos y gentiles, que entre ellos estaban enemistados, Dios ha permitido que la gracia esté para uno y esté para otro, que la salvación esté para uno y esté para otro, y de los dos formar un solo pueblo, un pueblo escogido, un Israel espiritual, una ciudad santa, espiritual, hermanos, una nación que no es una nación terrenal, es una nación espiritual. Dios ha permitido que tanto de judíos como de gentiles, Dios tome para sí hijos, hijos espirituales, hijos salvados y redimidos por Cristo. ¿Hasta aquí todo bien, queridas hermanas? Sí, sí, Amén. ¿Quién más aparte de Brenda? ¿La palabra se está entendiendo, hermanas? Sí, todo bien. Amén. Gracias, queridas hermanas. Dios, Amén. Dios cumple sus promesas, queridas hermanas. Él ha dicho desde un principio, hay alguien que viene, uno solo nacido de mujer, viene a vencer a Satanás, el causante del problema espiritual. Y en Isaías dice,
Ese Redentor viene a Jerusalén, viene a los que se apartan de la maldad. Y Pablo retoma esto. Dios nos ha escogido y nos ha tenido misericordia. Y tanto a los judíos como a los gentiles, Dios nos ha dado esta misericordia. Y entonces, dice la palabra, lo que leíamos al último, queridos hermanos. Todo, todo, hermanos, es de Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. El Señor, queridas hermanas, nos ha sacado de esto, de esa desobediencia. Nosotros éramos desobedientes. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios ha prometido una salvación. Y a pesar de que nosotros estábamos lejos, estábamos separados, destituidos por haber pecado, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos, están separados. Y nosotros al estar separados estábamos en esa desobediencia, no siguiendo nuestra propia voluntad, sino siguiendo las corrientes del mundo que son dictadas por Satanás. Dios nos ha tenido misericordia, misericordia. Somos un pueblo que antes no era un pueblo. Somos una nación que antes no era una nación. Somos hijos que antes no éramos hijos. Pero porque ahora Dios nos ha extendido su misericordia, somos esos hijos, somos ese pueblo, somos esa nación. El profeta Jeremías, ¿cómo dice? Te he amado con un amor eterno. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Gloria a Dios por eso, queridas hermanas. Gloria a Dios por eso. El mensaje central de la palabra es que hay un redentor que viene y entonces somos comprados. ¿Se acuerdan que hemos dicho acerca de la palabra redención? ¿Quién se acuerda de lo que es la palabra redención? ¿No? ¿Qué significa la palabra redención? La palabra redención es comprar, adquirir, pagar por el rescate. La redención se hacía sobre las personas que estaban esclavizadas, sobre los esclavos, hermano. Y esto aplica totalmente para nosotros. ¿Cómo es que Jesús viene a redimirnos? ¿Cómo es que Jesús viene a pagar por nuestro rescate? Primera, pues porque teníamos esa condición de esclavos. Segunda, porque Él con su sangre pagó por nuestro pecado. Entonces, con su sangre nos compró. Con su sangre Él pagó por nuestras vidas. Esa es la redención, queridas hermanas. Ese redentor prometido en Isaías vino al monte Calvario, vino y sufrió una muerte de malhechor, pero ahí consumó todo en esa cruz. La sangre que Jesús derramó ahí es el precio de nuestra libertad. Es el pago por cada uno de nosotros, queridas hermanas. El mensaje central de la Biblia, queridas hermanas, es ese, que Jesús viene a redimirnos, que Jesús es el Cristo, el ungido con el Espíritu Santo, con la autoridad, con el poder de Dios, para poder llevar a cabo esa obra, vencer a Satanás, pagar por nuestros pecados y entonces reconciliarnos con Dios. Es sencillo, queridas hermanas. Es lo que hemos venido hablando en este aposento ya por más de un año. El camino de salvación, los tres oficios de Cristo, el problema fundamental, los estados del no creyente, cómo Dios también nos da gracia, cómo también Satanás obra en esos moldes, pero cómo Jesús ha venido verdaderamente a salvarnos, cómo Dios ha mostrado su salvación y su gracia a través de las épocas en los diferentes remanentes, cómo Dios ha hecho todas estas cosas para mostrar la única verdad que necesitamos tener en nuestras vidas. Jesús es el Cristo, es ese redentor prometido, es esa simiente que va a aplastar la cabeza de Satanás y efectivamente, a través de la muerte, Jesús destruyó a Satanás. ¿Dónde está esto, queridas hermanas?
Hebreos 2, 14 y 15. Quiero compartirles esta parte. Déjense los pongo. Déjenme mostrarles en la palabra esta porción. Amén. Vean cómo dice aquí, queridas hermanas. ¿Ya ven la pantalla? Amén. ¿Ya se ve la pantalla, hermanas? Amén. Sí, hermano, amén. Amén. Gracias, hermanos. Dice Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, está hablando de Jesús, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Ahí, queridas hermanas, podemos ver el problema fundamental y podemos ver el oficio del Rey verdadero. Cómo en nuestra condición caída, corrupta, queridas hermanas, estábamos en esclavitud. Dice aquí, sujetos a servidumbre. Esclavitud, hermanas. ¿A quién? A Satanás. Todos estábamos sujetos a él. Estábamos con temor de la muerte. ¿Por qué? Porque por nuestra desobediencia, por el pecado en nosotros, estábamos condenados a muerte. Íbamos a una destrucción. Había verdaderamente un juicio en contra de nosotros. Pero Jesús toma carne, toma sangre. Jesús se viste de humanidad. Jesús viene a nacer de una sola mujer, sin que participe un varón. El Espíritu Santo, dice Lucas 1, que obró, que engendró en María, en el vientre de María, a Jesús, y le anunció, Él es el Salvador. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y entonces Jesús viene, crece, y al ser el tiempo destinado, comienza su ministerio para llegar a un punto cúlmine, el momento más importante, ir a la cruz y destruir por medio de la muerte al diablo, queridas hermanas. Lo que Jesús hizo, hermanas, es darle cumplimiento a Génesis 3:15, ese que era prometido, nacido solo de mujer, vendría a aplastar la cabeza de Satanás. Aquí está, queridas hermanas. El escritor a los hebreos nos lo dice. Él destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Queridas hermanas, toda la escritura es concordante sobre el mismo mensaje. Jesús es el Cristo. No necesitamos más, queridas hermanas, porque esta es la voluntad de Dios, revelarnos a Jesús como el Cristo. Esta es la voluntad de Dios, que nosotros pongamos nuestra fe en este plan que Dios ha trazado desde un principio. Que nosotros sepamos que en Cristo tenemos redención y que las promesas dadas por Dios se van a cumplir en Cristo. Hermanas, ¿a dónde hay que llevar nuestra fe? ¿A dónde hay que poner nuestros ojos? Lo que dice el mismo escritor a los hebreos. Puestos los ojos en Jesús, el consumador, el autor y el consumador de la fe. La fe existe porque Jesús es su autor y será culminada cuando estemos salvos en su presencia. Queridas hermanas, este es el mensaje central de la Biblia. Jesús vino como el Cristo a dar cumplimiento a todas las escrituras. Y en el ejercicio de sus tres oficios, como rey, como profeta, como sacerdote, terminó con el problema espiritual, el problema fundamental, dándonos una verdadera reconciliación, quitándonos de esa condenación a la que estábamos destinados,
derrotando al enemigo que no podíamos vencer, para que en nuestras vidas, queridas hermanas, hubiera vida eterna, hubiera libertad y hubiera victoria. No hay nada, hermanas, que el Evangelio no pueda resolver. Es algo que yo les he dicho constantemente. No hay nada, no hay nada que verdaderamente el Evangelio no pueda resolver. Aquí está la promesa de Dios y se las quiero volver a leer. Vamos a regresar a Romanos 11:26. Y vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob de la impiedad. Aquí está, hermano. Nuestro libertador, nuestro redentor, el que nos apartó de la impiedad. Jesús es este libertador. Jesús es este redentor. Jesús es aquel que nos da la libertad. Nos pone en la relación correcta, porque estamos reconciliados ahora. Yo deseo, queridas hermanas, que nuestras vidas, nuestros corazones se muevan a lo que la palabra de Dios nos expone. Que nuestras vidas verdaderamente sean trasladadas de las tinieblas a la luz. Dice la palabra que si nosotros creemos en Él, en el mensaje que Él nos da, en quién le envió, entonces pasamos de muerte a vida y ya no hay condenación para nosotros. ¿Dónde está esto? Juan 5:24. Guarden por favor ese versículo en sus vidas. Juan 5:24. Hay un cambio espiritual que está operando solo por la gracia de Jesús. Hay un cambio espiritual que no es por nuestros méritos, es por los méritos de Él. Hay un cambio espiritual que opera en nuestras vidas, pero nosotros no lo trabajamos. Jesús ya lo hizo por nosotros. Hay un cambio espiritual, hermanas, si nosotros ponemos nuestra fe en Jesús. Dice así la Biblia, que estas cosas, el Evangelio fue escrito para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo y creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Bien, queridas hermanas, hasta aquí voy a dejar la palabra de hoy. Yo quiero que ustedes, queridas hermanas, si Dios les ha hablado en esta hora, si Dios ha sembrado algo en su corazón, permítanos escuchar su foro. Entonces, hermanas mías, Dios les bendiga. Quedo atento a sus foros. Yo sé que va a ser de bendición para quien escuchemos. Entonces, ¿quién quiere dar su foro, queridas hermanas?